Que has demostrado. Bueno, sin duda es una evidencia que la rapidez con la que las herramientas que hacen posible delinquir están creciendo, pero también resulta tranquilizador escuchar a la gente que más sabe de esto decir que no estamos tan mal, es decir, incluso nos copian haciendo regulaciones y se trabaja bastante bien en esta materia. Hoy es un honor tener aquí a María José Garrido Antón. Entenderéis ahora por qué cuando os lea algunos apuntes de su currículum, pero es la última voz que vamos a escuchar antes de que tengamos la oportunidad de comentar, si la presidenta nos lo permite, durante 5 minutos más. María José Garrido Antón es doctora europea cum laude en Psicología por la Mid Sweden University y la Universidad Autónoma de Madrid. Es también máster en Ciencias Forenses, Criminal Profiling y Violencia de Género y experta en Criminología. Posee el título Women's Leadership Development Program de la Universidad de Oxford, además de otros de diferentes centros e instituciones españolas. Es comandante de la Guardia Civil, destinada a la Secretaría de Estado de Seguridad, lidera varias investigaciones nacionales, especialmente estudios sobre la violencia hacia las personas. Ha sido responsable de las políticas públicas de igualdad en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, forma parte de un roster de violencia de género de la ONU y ha participado como speaker en diversas formaciones de Naciones Unidas. Es autora de 3 libros, entre los que destaca su novela Sobre personas y monstruos. Es un ensayo sobre casos en los que ha trabajado aplicando la psicología en investigación criminal. Ha recibido numerosas condecoraciones, entre ellas la Cruz de Plata al Mérito Policial, la Medalla de Ciberdefensa o el reconocimiento doctorado honoris causa summa cum laude. Recientemente ha obtenido también el Premio Nacional de Instituciones Penitenciarias Victoria Kent por su investigación sobre nuevos retos ante las vulnerabilidades de las mujeres internas víctimas de violencia de género. Insisto, un placer tenerte hoy aquí, María José, y ávidos de escucharte. Eso sí, me toca decirte que tenemos que ser breves. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Un placer estar aquí compartiendo escenario con mujeres sobresalientes. Muchísimas gracias a la Asociación de Periodistas de Galicia en esta bonita tierra, como decía esta mañana Roberto. Bueno, pues yo voy a intentar ser lo más sucinta posible en estos 5 o 7 minutos que tengo y además aportando... Ya se han pedido 2 más. Me han pedido 2 más, perdón. Sobre todo intentando aportar una visión un poco diferente desde el punto de vista policial. Me gusta mucho que nuestra jornada, nuestra mesa, se titule como el delito público, porque yo conferencio mucho ante muchos públicos heterogéneos y la verdad es que me llama muchísimo la atención cuando yo voy a conferenciar sobre violencia de género, después de más de 20 años de la ley orgánica de 2004 que revolucionó todas las instituciones, organismos que trabajamos en violencia de género, y pregunto, ¿no? Digo, ¿saben ustedes, son diferentes públicos, digo, ¿saben lo que es violencia de género? Es un delito público. ¿Y sabéis lo que es un delito público? Y me llama muchísimo la atención que un porcentaje muy elevado de la población no sabe lo que es, no sabe que es un delito público y no sabe lo que es un delito público. Y eso está muy alineado a muchos casos donde ese silencio, esa invisibilidad, no digo que sea determinante, pero forma parte de esos ingredientes a veces tan necesarios para que se produzca la violencia de género o en el peor de los escenarios, los homicidios de pareja, ¿no? Que es el escenario más fatal dentro de lo que es la violencia de género. Recuerdo que nosotros en Secretaría de Estado formamos parte de los comités de crisis, hacemos mesas de evaluación de cada homicidio de pareja que sucede en España. Los analizamos desde un punto de vista psicológico, criminológico, para ver si hay algún factor de riesgo que no estaba detectado, para ver qué es lo que ha podido pasar, especialmente en aquellos casos donde había denuncia previa. Y recuerdo precisamente que fue en estas grandes tierras, analizando un atestado, que se me ponía la piel de gallina después de más de 20 años en la Guardia Civil, trabajando en delitos contra las personas, que una hermana de una asesinada, en el atestado policial, comentaba, bueno, declaró, yo sabía que mi hermana se quería separar, pero estaba esperando porque era temporada de caza. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención, porque ¿qué estamos haciendo mal? Y es verdad que hay mucha formación, información, sensibilización, pero todavía yo creo que hay información fundamental que es muy desconocida. Y a delitos públicos añadiría también delitos emocionales. Y yo me peleo con mucha frecuencia, constructivamente por supuesto, con jueces y juezas, magistrados y magistradas, por supuesto con todo el respeto del mundo, porque me dicen, María José, es que el delito emocional no existe.
claro, no existe, tampoco existe la violencia de género como tal, amenazas, coacciones, lesiones, digo, pero es fundamental la consideración de crímenes emocionales muy diferentes a delitos de patrimonio, delitos de robo, delitos de drogas, ¿no? Porque hay un laberinto de variables afectivas y emocionales que ejercen influencia que muchas veces se convierten en auténticos obstáculos para esa identificación, que es lo que conocemos, además de convertir a las víctimas en víctimas muy resistentes para la investigación policial, se conoce en la investigación como la cifra oculta. Cifra oculta, vergüenza, pena, ya se ha comentado a lo largo de la mañana, desconocimiento, desconfianza de la autoridad policial, de la autoridad judicial, pero es que además, hablando de ciberviolencia, a esa cifra oculta se suma la cifra inconsciente, que mucha gente no sabe qué es la cifra inconsciente, cuando no sabes que tus derechos fundamentales están siendo violentados. Yo que soy muy amiga de hacer experimentos de la vida cotidiana, porque donde estoy yo ahora destinada, diseñamos políticas públicas de prevención y protección. Y a mí me gusta saber si todo lo que hacemos, no solamente para la fuerza policial, si llega a la ciudadanía. Entonces, en el marco de estos experimentos de la vida cotidiana, pregunto. Por ejemplo, voy a la Facultad de Psicología a dar una charla y pregunto, no voy con el tricólogo, pero les pregunto, ¿alguna vez habéis cotilleado el WhatsApp de vuestras parejas? O sea, ¿habéis aprovechado que salís al baño y os habéis ojeado, cotilleado el correo electrónico? Y se miran y se ríen. Y claro, ya no voy con el fiscal, no voy con el tricólogo, pero sí que voy con la intención de psicoeducar. Digo, que hay violación de derechos fundamentales, de libertades públicas fundamentales, el secreto de las comunicaciones, la intimidad. Entonces, bueno, pues yo creo que quizás adelantándome a esa pregunta que antes sugería de qué estamos haciendo bien, estamos bien concienciando. Este tipo de jornadas son fundamentales. Quizás desde mi propia experiencia falta muchísimo, muchísimo más, porque nosotros somos más o menos profesionales que trabajamos todos y todas más o menos en temas parecidos, similares o que nos pueden llegar a pasar, pero yo voy a esos experimentos de la vida cotidiana, voy a mi familia o a mujeres, a lo mejor hablo de mujeres por la 1-2004 y hablo de estos términos y hay un desconocimiento total. Entonces, bueno, pues para intentar aportar algo nuevo desde el punto de vista policial, voy a comentar una hipótesis de investigación que tuvimos hace 3 o 4 años, cuando yo fui destinada a Secretaría de Estado de Seguridad y bueno, pues yo siempre he estado muy involucrada, tanto desde el punto de vista policial como desde el punto de vista académico, con la violencia de género y por extensión la ciberviolencia de género. Entonces yo llegué destinada y quería saber, sobre todo un poco por lo que ha comentado el señor fiscal, de no hay estudios, hay muchos estudios a nivel local, de ciberacoso, de universidades, estudios sobresalientes, pero no había un estudio nacional que reflejara datos basados en evidencia de cuánta ciberviolencia de género. Una de las obligaciones que nos manda la directiva, que han comentado a lo largo de la mañana, es armonizar definiciones y tener misma unidad de análisis. Y digo, ¿cuánto delito de sextorsión en el marco de una relación de pareja o cuánto delito de sexting hay en España? No lo sabemos, hay estimaciones, pero realmente, con lo cual no existe el dato. Pero ya no es importante solamente cuánto delito de sexting o cuánto delito de sextorsión hay, sino cómo se da. ¿Es igual una víctima de 20, de 60 que de 80? Porque en nuestro estudio tenemos víctimas de ciberviolencia de género que hasta 88 años. Víctimas de ciberviolencia de género. Y es cierto que muchas veces nos tendremos a centrar en niños y niñas adolescentes cuando les recuerdo uno de los casos de los homicidios que les he comentado, de pareja, que analizamos y que estudiamos todos los análisis, o sea, todos los factores que pueden ejercer influencia y cada vez hay más componente cibernético. Al analizar los casos, hacer esa reconstrucción psicosocial de un homicidio de pareja. Y recuerdo uno de los casos últimos que analizamos, que el autor, el victimario, el asesino, le mandó un mensaje: te voy a matar, y luego me voy a matar yo. Y eso fue un martes, y el jueves lo hizo. Y el jueves lo hizo. Había amenazas, había cibercoacciones, había programas espías, una cantidad de componentes cibernéticos que hace que sea importante este tipo de charlas, sobre todo para identificar. Bueno, pues entonces, en el marco de este estudio, queríamos ofrecer una radiografía, tanto cuantitativa como cualitativa, de la ciberviolencia de género denunciada en España. ¿De acuerdo? Cuando la mujer se ha atrevido, por así decirlo, a dar el paso y denunciarlo. La última macroencuesta, que está en proceso ya de publicación, una nueva macroencuesta por el observatorio, cifraba en un 80% la cifra oculta, que habría que añadir esa cifra inconsciente.
Bueno, pues ¿qué es lo que hicimos desde Secretaría de Estado? Bueno, pues pedimos una extracción de todo lo denunciado en violencia de género, pero cometido a través de las TIC en toda España, a nivel representativo, a nivel nacional. Cogiendo también los datos, por supuesto, de las policías autonómicas, de los Mossos, de la Ertzaintza y de la Policía Foral de Navarra. Bueno, contamos con iba a decir decenas, con cientos y cientos de casos que claro, que en el sistema estadístico de criminalidad se graban las variables, bueno, pues la hora, la nacionalidad, las variables fundamentales de investigación criminal. Pero para realmente estudiar los casos y desde ese punto de vista cualitativo que comentaba la señora fiscal, tienes que leerte el Estado y tienes que, como digo yo, bajar a la mina y entrevistarte y tienes que ir un poco más allá que lo que es las propias características sociodemográficas. ¿Qué es lo que hicimos? Entonces, bueno, solicitar una muestra representativa de todas esas mantas de facilitadas por el sistema estadístico de criminalidad y bueno, y al final 150 atestados de policía, 150 de Guardia Civil y 120 por comunidades autonómicas. Hicimos un trabajo encomiable, bueno, centralizamos, por supuesto, respetando toda la protección de datos, centralizamos Secretaría de Estado de Seguridad, pero piensen ustedes que a veces algunos atestados, a veces son de 20 páginas, a veces te tienes que leer una conversación de Instagram o de TikTok de 700 páginas. Y de repente, bueno, Venus se enamora de Marte, pero claro, tú Venus tienes que saber si Venus es hombre o mujer y si Marte es hombre y mujer, porque claro, el procedimiento de instrucción del juzgado es diferente, con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Un trabajo encomiable de leer, pero bueno, de aprendizaje de lo que es la realidad. Y bueno, el informe está a punto de ser publicado en nuestra página del Ministerio del Interior, junto con una guía digital, no solamente para ayudar a la gente policial, sobre todo es que alineada con las recomendaciones del Pacto de Estado, de hacer formación, de generar formación educativa, insisto, no solamente a la gente policial, sino también a las víctimas o otro tipo de agentes, porque como han comentado mis compañeras, el fenómeno delictivo de la violencia de género y por extensión la ciberviolencia de género es un fenómeno multifactorial. Y bueno, pues la verdad es que en el informe recogemos datos de la víctima, datos del perfil de la víctima, del perfil del cibervictimario, de la dinámica relacional, del modus operandi, de la evolución de los ciberdelitos. Y solamente ciñéndome a este minutito que me queda y apuntando quizás un poco por ir alineada, ya que las dos compañeras han hablado de la variable edad, voy a comentarles un aspecto que me parece fundamental, solamente atendiendo a la variable edad. Ya no hablo de país de nacimiento, de nacionalidad o otras variables que pueden ejercer influencia porque no hay dos víctimas iguales. Pero solamente atendiendo a la variable edad nos encontramos que víctimas más jovencitas, víctimas bueno, adolescentes e incluso niñas o mujeres jovencitas, nos encontramos todavía, después de ¿cuánto tiempo llevamos luchando contra el mito del amor romántico? Y nos encontramos al leer los atestados policiales en un estudiante de medicina, lo pongo un poco por ejemplo, siempre se presupone, sabemos que la violencia de género se da independientemente de la condición, estudios, etc. Y nos encontramos unas regularidades del tipo, si te lo ocurras te doy mis contraseñas de Insta, quedamos a las 7 en el parque y yo acepto tus contactos, tus invitaciones y tú aceptas los míos. O ahora estos teléfonos inteligentes, no, envíame, me dijiste que te fuiste a la cama a la 1, tu doble clic sale a las 3. Envíame, como estos teléfonos inteligentes, registran la hora que te acuestas y a la hora que te levantas, y vemos cómo ceden y cómo hay una normalización. Y encima, además, lo que es más grave es que me quiere mucho, solamente atendiendo a la edad de mujeres más jóvenes. Pero ¿qué nos encontramos en mujeres? Ya no voy a hablar de las octogenarias, voy a hablar de mujeres como ustedes, como yo, como nosotras, las mujeres de mediana edad. Nos encontramos brechas de ciberseguridad del tipo, aparte de García 74, García 74, García 74, para todas las redes sociales. Nos encontramos también, no tengo nada que ocultar. Bueno, tú no tienes nada que ocultar. ¿Cuántas extorsiones vemos de si quieres recuperar las fotos del dispositivo electrónico de tus niños? 3.000 euros, 3.000 euros, 3.000 euros, 3.000 euros. Y nos encontramos otro tipo de brechas del tipo, ay cariño, bájame la aplicación esa del Uber, porque como, bájamela tú. ¿A poco que tu pareja sea un poquito cero factor de riesgo, nuestro protocolo de valoraciones de riesgo, como sea un poquito celosito, sea un poquito de ese control coercitivo que caracteriza, es tan absolutamente sencillo el hacer clic a tu dispositivo o vincular tu dispositivo electrónico a otro dispositivo electrónico. Mujeres, recuerdo que había un caso de una mujer que tenía dependencias policiales comentando que su dispositivo electrónico, señora gente, esto yo creo que estaba hackeado porque mi marido sabe que he comido con una amiga en un restaurante italiano y yo solo he quedado con mi amiga. Y su teléfono está vinculado, señora gente, no sé qué se significa, ¿me permite? WhatsApp, opciones, vincular dispositivo.
que no requiere una sofisticación de conocimiento. Señora, este móvil está vinculado a los dispositivos. Ah, señora agente, sí, lo vinculé yo. Que bueno, entramos en otro fenómeno de esas víctimas resistentes, pero eso es la realidad. Entonces, bueno, ya para concluir, yo siempre que en conferencias, ¿no?, especialmente de personas que pueden tomar decisiones importantes, siempre comento dos aspectos fundamentales. Mucha más formación. Yo recuerdo cuando era jovencita, y me imagino que a ustedes también le pasará, ¿no se acuerdan ustedes cuando tenían hace 15, 20 años, curso de ofimática para desempleados, curso de informática para mujeres, curso de informática, intentaban acercarnos a la tecnología. Yo pienso que es fundamental competencias digitales para todas las edades. Por supuesto que desde los primeros ciclos evolutivos, pero a todas las edades, porque es que nos encontramos diariamente víctimas asesinadas y vemos esas brechas de policiales de seguridad. Y luego el otro aspecto que me parece fundamental es más formación, inversión o capacitación en gestión emocional. Y ya aparte de lo que son las violencias digitales contra la mujer, hablamos de otros temas como el grooming, como el ciberstalking, como el ciberbullying, que los niños son muy intuitivos, nacen con un teléfono móvil y aprenden mucho más rápido que nosotros, pero tienen, cuando se está construyendo la personalidad, tienen conocimiento como para salir de una situación de grooming, por ejemplo. Les recuerdo que las cifras del suicidio y población infanto-juvenil se han triplicado. No hay estudios exactos del suicidio porque se ha suicidado, porque habría que hacer esas autopsias psicológicas, que hay inversión de tiempo, de esfuerzos, y en España no hay mucha inversión en investigación. Pero yo tengo mi propia hipótesis personal. Muchas de estas víctimas no les falta, hay un déficit de gestión emocional, bueno, es verdad que es una realidad, como se ha comentado, como mogollón, muchísimos pros y muchísimas ventajas, pero hay que estar preparado para, si se cruza de manera justa, pues yo siempre digo, voy conduciendo, un coche automático es muy fácil, pero ¿qué hago si se cruza de repente un animal? Ya para terminar, un ejemplo, el otro día en un colegio, en un instituto, yo daba una charla de ciberseguridad en general para niños y niñas de 11-12 años, que saben ustedes que las niñas desarrollan físicamente y psicológicamente más deprisa que los niños. Y yo estaba hablando, bueno, pues de estos anglicismos que ya se han comentado, al final de la charla, preguntas, ruegos, y los niños preguntaban, la verdad, preguntas muy interesantes, y las niñas miraban. La comunicación no verbal, saben ustedes que es el 80% de la comunicación. Ustedes periodistas lo saben mejor que yo. Y yo veía en los niños y las niñas unas que se mordían el labio así, que dije, bueno, voy a hacerlo a propósito. Fui al baño, yo me tenía que luego coger un avión para Madrid, y fui al baño. Y tenía una cola de 5 o 6 niñas que tenían dudas, que tenían su realidad. Y yo como madre también, como ha comentado la señora juez, dice, cuando tu hija piensas que está en el examen de matemáticas o piensas que está estudiando, la niña me estaba preguntando, yo es que tengo un problema. La niña estaba absolutamente carcomida. Y dice, yo que mira, yo tengo un noviete que estaba aquí en la clase. Dice, pero es que además tengo un amigo, y le enviaron esta foto. No era una foto sexualizada, pero una foto sugerente. Era una foto que no envías a un amigo, era una foto que sugería. Y claro, y decía, y es que me está diciendo que le envío más, o sea, manda a mi novio a mis padres. Entonces esa es la realidad, y te encuentras con estas niñas, yo como madre piensas, mi hija está en el colegio preparando el examen de matemáticas y la niña se está planteando la vida y la muerte porque hay un niño que la está extorsionando. Y bueno, pues es un poco dar mi visión desde el punto de vista policial. Muchas gracias.